Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con muchísimo gusto Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Ben con Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, queridos profesores, a este caluroso octubre ya. Y bueno, bienvenidos, querida audiencia, también a nuestro encuentro semanal con la cultura. Una mañana hoy muy sustanciosa, ya verán por qué, pero no nos adelantemos. ¿Cómo los trata la vida? Sepamos antes, queridos profes, Susana, Humberto y Rafa. Hola, ¿cómo están? Y bueno, los saludo desde donde estoy. Aquí no hace tanto calor, pero contenta. Igual me encanta verlos por la pantalla. Sí, ¿cómo están? Un cordialísimo abrazo a todos ustedes otra vez una semana más. Y yo también los saludo de donde estoy. Pero aquí vamos y bien, con con mucho ánimo hoy para conversar sobre lo que vamos a conversar, ya sabrán. Bueno, no queda de otra, como dicen ahora, se habla desde donde se está, en medio del calor y del sopor y el bochorno de toda índole en el que estamos sumergidos. Pero bueno, como siempre, una mañana para disipar esos calores y esos sopores, gracias a nuestros invitados y a nuestras sabrosas y suculentas conversaciones, que hoy de manera especial va a ser muy bien condimentada porque tenemos como invitada a una gran cocinera. Así Hola, ¿qué tal? es. Muy contentos de recibir a esa voz que se acaba de asomar por allí, la cocinera Mercedes Oropesa, una cocinera que, bueno, hay que decir, estudió artes en la Universidad Central de Venezuela, pero pronto se dedicó a su pasión desde la infancia, que es la cocina. Anotar también que siendo Mercedes apenas una niña, sus dos abuelas la iniciaron en el mundo de los fogones. La cocina fue una especie de terapia para tranquilizar a esa terrible jovencita, como ella misma se confiesa, rememorando después. Y bueno, ya a los 10 años, Mercedes comienza a asistir a cursos de cocina con el impulso de su madre. En el año 1983 asume de manera profesional el oficio de cocinera, de la mano de las señoras Llamosas en el Hatillo, quienes preparaban comida venezolana para la venta. Mercedes se formó bajo la tutela de don Armando Escanone y doña Magdalena Salavarría, Biblias de la cocina venezolana, y participó en la elaboración del libro amarillo de don Armando. Ha recibido el Premio Tenedor de Oro, mención Producto Nacional en el 2005 y el Premio Armando Escanone en el 2009, otorgados ambos por la Academia Venezolana de Gastronomía. Su fuerte es la comida criolla venezolana que podemos probar a través de la cuenta de Instagram, @la vainita orgánica. Bienvenida, Mercedes Oropesa, a Un Minuto con las Artes. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a mi taller. Bueno, Gracias. mi Instagram es @una vainita. El correo sí Mm, es la vainita orgánica @gmail. ok, buenísimo. Estamos a Lo la orden. tendremos en cuenta. Queremos Ok. probar. Bueno, Queremos probar esa carne mechada. Que ok. es ¿Qué más divina. cosas? Yo la probé ya, es divina Ah, esa carne sí, qué mechada bueno. de ella. Bueno, Divina. yo he probado cosas tuyas, Mercedes, porque tú has estado en fiestas en las que yo he estado y tú has sido la chef de la reunión en casa de Nada, las qué bueno. Carlitas, creo, una vez, Ajá, sí, y también en así es. una celebración de ellas. O sea que hemos probado en algún momento tus pasapalos, que son riquísimos. Voy a comenzar, ¿no, Álvaro? Me toca comenzar. Mira, te cuento un poco la duda que yo tengo. Yo soy diabético, insulino dependiente de que era de joven, uso insulina de toda mi vida, ¿no? Y mm, no sé, siempre me he preguntado, yo sé que la cocina es muy rica en el sentido de que los cocineros inventan y producen y son muy creativos, pueden ser muy creativos a la hora de hacer sus recetas, de cambiar cositas, de jugar un poco con los sabores
y con las cosas, que es como parte del gusto por cocinar. Pero a mí lo que me sorprende, siendo diabético, lo que me sorprende es que siempre hay como una ley que la pastelería es como una, que tú misma lo dices, una ciencia exacta, o que con los postres no se puede inventar tanto, que con los postres hay que seguir una dieta una receta muy precisa. Y yo me pregunto por qué el azúcar es tan difícil y tan compleja para jugar con ella. Es una pregunta, es una duda que como diabético está en mi cabeza siempre. Y no sé, quería empezar por ahí como Bueno, para entender yo por qué es tan difícil cambiar una receta de un postre. bueno, básicamente porque, bueno, la diabetes es una enfermedad muy seria y yo tengo en mi haber muchos amigos, grandes amigos diabéticos y esa es la conversación común en la sobremesa porque simplemente ustedes hay que erradicar ese ingrediente de las recetas. Entonces, hay que enfocarse en el azúcar natural de los alimentos. Por lo tanto, la mayoría de los postres que uno puede elaborar para ustedes son a base de frutas y productos como un yogur griego, con alguna fruta que puede dar ese resultado que ustedes desean, porque además casi todos los amigos diabéticos que tengo son dulceros, les encanta un postre, les encanta un dulce, pero las azúcares que tienen los productos no juegan a favor. Ahorita hay muchísimas más posibilidades de lo que había antes, porque la industria, por ejemplo, del cacao, de los chocolates, ha sacado chocolates sin azúcar, y eso ya es bastante bueno, enriquecedor, porque entonces en base a eso uno puede sustituir recetas clásicas con ese ingrediente y logramos cosas que logran agradarlos, pero no quedan satisfechos 100%, pero es un efecto placebo, pues. Pero es un Mm, tema bien sí, difícil porque, bueno, porque además ustedes no solamente no pueden consumir azúcar, sino que los niveles de grasa tienen que ser nivelados. Hay muchos factores que juegan en esa patología, pues, y es, es un reto para los cocineros tratar de hacer cosas que puedan complacerlos y hacerlos un poquito felices en ese sentido. bueno, y agradecemos muchísimo cuando hacen esas cosas, por supuesto, pero la duda me sigue quedando ahí, porque independientemente que yo sea o no diabético, siempre con la pastelería y los dulces hay como cierto prurito con las recetas. Las recetas son como muy precisas en repostería, a Sí, diferencia de sí, las porque, recetas. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué eso? ¿Por qué los postres son tan bueno, difíciles? porque fíjate, bueno, lo que quiero decir es que efectivamente la pastelería es una ciencia exacta de la cocina, porque si a mí unas caraotas me quedan saladas o un arroz blanco me queda salado, yo tengo la manera de solucionar eso. Hay trucos para quitar, por ejemplo, si un caldo, una sopa, unas caraotas te quedan saladas, tú le metes 3 papas peladas crudas y la papa va a absorber esa sal y salvé mi plato. Eso no pasa en pastelería. En pastelería, si tú cambias una taza de harina de trigo triple cero que contiene gluten por una taza de harina de sarraceno, la receta se modifica y no da, porque es una fórmula exacta. Entonces, no es que podemos cambiar recetas clásicas por recetas sustituyendo ingredientes, sino que hay que crear una fórmula nueva para que eso tenga un buen resultado. Es por eso que, bueno, ahorita con todo este boom del gluten y de los diabéticos y de toda esa comida, reduciendo todas esas cosas para que sea aún más saludable para estas personas que tienen esas enfermedades, sea agradable, se están creando fórmulas nuevas. La cocina entonces o la repostería, más que una química, es casi una alquimia de los Exactamente, ingredientes. exactamente, Mm. exactamente. O sea que es un gran sacrificio Así para es. los cocineros cocinar para los diabéticos, qué fastidiosos. No coman dulce y ya está, ¿verdad?
¿Por qué no? Si es No, tan lo rico. que es un gran reto, lo que es un gran reto, es un gran reto y imagínate si las personas que no tenemos esa restricción y nos hace feliz un postre, imagínate ellos que la tienen cuando alguien logra hacerles una fórmula para un postre delicioso. La satisfacción es muchísimo mayor y para el cocinero pastelero debe ser muy satisfactorio llegar a eso, porque realmente el fin, dentro de nuestro oficio, nosotros somos como los cardiólogos, barriga llena, corazón contento. O sea, nosotros queremos que el fin de esto sea que la persona quede satisfecha y le guste el plato. O sea, que alimentamos el estómago y también alimentamos el alma. Y eso es importante. Es lindo lo que estás diciendo porque es verdad, de alguna manera ustedes trabajan con la felicidad de uno, o al menos la felicidad después de un almuerzo bien Exactamente, rico es felicidad. O exactamente, sea, una cosa más feliz que esa, o comer bien es la cosa más feliz que hay. exacto. Claro, por eso es que está tan de moda ahorita la neurogastronomía, porque es importantísimo saber que el contexto y el alrededor que tengamos sobre los alimentos y sobre la mesa hace que eso sea o sea, no nos limitamos a comer para alimentarnos, porque nosotros todos los días comemos, nos desayunamos, almorzamos y cenamos si tenemos la posibilidad y estamos bien porque estamos viviendo con eso. Pero cuando lo hacemos de manera social, nos reunimos para disfrutar y casi siempre si hay una buena música, si hay unas buenas amistades, si hay un buen ambiente, todo nos va a saber más sabroso porque es un conjunto de sensaciones que hacen que al final ese momento sea atesorado en nuestras mentes. Jugando un poco con la idea que estaban conversando ustedes hace un ratito, estaba recordando. Bueno, por un lado, que es verdad, hay un disfrute en el comer y un disfrute por el sabor, por los aromas, por la vista, lo que vemos. Y en ese cuido de la comida, con el tema del azúcar, justamente cuando he probado stevia, me ha parecido que es destrozar los postres y no lo he soportado. Eso por un lado, como para completar el tema anterior, ¿no? Pero retomo la idea de los sabores porque, em, bueno, por un lado, se asocia mucho la gastronomía venezolana con la identidad venezolana y los sabores, en particular, que bien, provienen pues de determinados ingredientes, sin duda, es determinante para esta idea, ¿no? En lo dulce, en lo salado, en lo agridulce o picante, en fin. Entonces, un poco me preguntaba si toda esta multiplicidad de sabores tiene que ver también porque nosotros somos un país múltiple desde el punto de vista identitario, porque hemos recibido influencias de todo tipo. Entonces, bueno, ¿cómo conciliar lo criollo con la diversidad cultural? Básicamente esa sería mi pregunta. Bueno, es así realmente. Fíjate, cuando iniciaste a hablar, dijiste que destrozan los postres. Eso Sí, pasa porque generalmente has probado un clásico quitándole los ingredientes que lleva ese clásico. Entonces, al modificar la fórmula, se pierde la esencia del postre original. En cuanto, fíjate, si a ti te dieran a probar postre con una fórmula nueva, creado para ellos, para las personas que no pueden consumir azúcar, te encantaría. Pero si a ti te dan una marquesa o una torta María Luisa, que le han quitado ingredientes, vas a decir, esto no es una María Luisa, esto no es, ¿por qué no? La no es. Y ahí sentirías placer por descubrir postre nuevo que no tiene el ingrediente que hace daño a las personas que les hace daño.
Con respecto a los sabores, fíjate, Venezuela tiene un privilegio inmenso, primero porque somos costa de mundo. Por eso en la costa y en los estados que de la costa que vienen desde la cordillera andina hasta la costa en combinación dulce salado. A nosotros los caraqueños sobre todo nos encanta, por ejemplo, los caraqueños y los orientales le ponen azúcar, pero a un llanero tú le haces eso y bueno, el insulto es insólito. Igualmente bajo a los estados al sur, ellos no vayan a ponerle azúcar a las caravanas. Pero, por ejemplo, es normal, por lo menos en mi familia, ir al cine y le metía mi ping-pong a las cotufas. Y entonces te comías un ping-pong, una cotufa y un ping-pong, una cotufa. Mezcla dulce, una normalidad, eso de por eso rayado al plátano. Pero he abrazado a justamente esa migración que nos arropó, que vino aquí y tomamos su cosa como nuestra y viceversa. Entonces, por eso es que nosotros tenemos un privilegio gastronómico, porque somos fruto de esa inmigración. Creemos que, bueno, creemos y firmamos, o sea, tú le dices a un maracucho que la lasaña, que el pasticho es de Nápoles o es de una región de Italia y te dice que no, que eso es maracayo, que eso es maracucho. Entonces, es importante esa mezcla que nosotros hemos hecho y los platos que hemos adoptado como nuestros, pero siempre le metemos el toque que tenga ese toque solano. Por ejemplo, le podemos meter ají dulce a un falafel. Y los propios árabes lo prueban y dicen, wow, esto era lo que me faltaba, esto me faltaba. Y bueno, yo sobre todo que voy recorriendo toda Venezuela y probando los sabores de toda Venezuela, me, me, bueno, me satisfaciado porque de verdad que depende del estado donde nos encontremos, la gente va a carear su producto local y sus recetas locales como nuestras, como por ejemplo, una vez entrevistaron a una muchacha en Yaracuy y le preguntaron ¿cuál es el plato típico de Yaracuy? Y ella dijo espagueti con caraota. Ella jura que los espaguetis son de Yaracuy, no es de un trigo que vino de Italia y un trigo que nos dio aquí. Entonces, esas combinaciones la gente las siente como que de verdad es así, pues, y punto. Pero es verdad que el venezolano es muy dulcero y eso lo podemos comprobar en los libros con los que yo trabajo, que para nadie es un secreto que yo trabajo con los libros, las fórmulas de don Armando Escanone en su trilogía del libro rojo, el libro azul y el libro amarillo. Las cantidades de azúcar que llevan esas recetas de postres las tuvimos que modificar en las ediciones siguientes porque es una cantidad de azúcar absurda que nosotros hoy día no podemos tolerar. Entonces, esas modificaciones se en el tiempo modificando a favor de lo que estamos consumiendo, de lo que está, no puedo decir de moda, sino que hay situaciones que bueno, que ameritan los cambios porque todo evoluciona en favor de la salud y de la alimentación, pues. Y bueno, es momento de hacer nuestra Ok. acostumbrada pausa musical de la mañana de hoy. Vamos a escuchar Oriente es otro color con este trío maravilloso. Aquiles Báez, Aquiles Machado y Alexis Cárdenas. Bueno, tres tótems de la música venezolana que han pasado por un minuto con las artes, los tres, hay que decirlo. Invitamos a nuestros oyentes a revisar estas entrevistas en nuestra página web www.minutoconlasartes.com. Luego de este tema musical vamos con los compromisos comerciales de la emisora y regresamos con nuestra conversación con Mercedes Oropesa. Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado Oriente es otro color con Aquiles Bae, Aquiles Machado y Alexis Cárdenas.
y los compromisos comerciales de la emisora, por supuesto, y continuamos nuestra conversación con Mercedes Oropesa. Rafa. Bueno, qué bien la estamos pasando con Mercedes, no estamos comiendo, pero es casi como si estuviéramos comiendo. Estamos tan contentos como si estuviéramos comiendo eso de lo que ella habla. Ay, qué bueno. Espagueti con caraota, que es algo que yo jamás he comido ni como, pero Yo parece tampoco. que es algo delicioso y que a los venezolanos les encanta. Yo tengo que probarlo gracias a las incitaciones de Mercedes. Y Mercedes nos ha hablado también de sus maestros. Ha dicho que ella no cocina sino con esos 3 tomos famosos del señor Escanone, del gran maestro, que bueno, todos nosotros tenemos en nuestras casas, en nuestras cocinas llenos de grasa y sucios. Por lo menos yo, el libro rojo, que lo he usado desde años, por lo menos 20 o 30 años, para hacer cosas venezolanas, ¿no? Y para guiarme un poco por las dosis de esa alquímica tan problemática que son las recetas de cocina para que queden perfectas. Pero también hay otros maestros menos evidentes en la vida de Mercedes y yo quisiera que compartieras con nosotros quiénes son esas señoras famosas, llamosas, que fueron tus maestras, que aprendiste con ellas, más allá de la elaborada, digamos, química de los platos del señor Escanone con esas fórmulas tan precisas. Cuéntanos qué aprendiste con las llamosas y qué aprendiste en tu casa con las mujeres de la casa, que son las primeras que nos enseñan la sazón nuestra. Cuéntanos un poco de esa relación con las que permanecen un poco ocultas bajo el brillo contundente y apabullante de Escanone. Bueno, fíjese, la ventaja que yo tuve fue que mi abuela se dio cuenta, mi abuela materna vivía a 2 casas de mi casa, y se dio cuenta de que con la cocina yo tenía terapia ocupacional. Y entonces me calmaba mucho y ella me ponía a hacer, mi abuela era de Río Caribe, y ella me ponía a hacer por ejemplo, las bolitas de masa para la sopa, para el mondongo, las mini empanaditas. Me ponía a hacer cosas de motricidad fina que me tardara muchísimo haciéndolas. Y entonces ella me decía, no, no te quedó bien, repítela. No, no te quedó bien. Y jugar con masa de, de maíz es como jugar con plastilina. Y bueno, yo creo que eso me ayudó muchísimo y además mi mamá siempre estuvo clarísimo que por ahí iban los tiros conmigo. Entonces mi mamá me inscribía en cursos de cocina con señoras. En aquella época había muchos cursos, por lo menos el gazebo daba cursos. Y bueno, había muchas señoras que daban cursos, como Lolita Llamosa, era hermana de la señora Lucía Llamosa, y yo las conocía a ellas porque ellas tenían una tiendita y en esa tiendita me contrataron y me contrataron de cajera, nada que ver con la cocina. Entonces yo no estaba feliz. Entonces un día le dije a la señora Lucía, estoy feliz en la cocina, porque usted no me lleva para su casa y usted me hace una pasantía? Y ella aceptó y fue maravilloso, porque la señora Lucía hace lo que yo hago hoy día. Ella vendía cocina criolla y postres para la calle. Y las llamosas levantados con la cocina. Luego de eso, yo, bueno, termino mi bachillerato, empiezo en la universidad, pero nunca dejando la cocina al lado. Siempre, la ventaja que yo tuve en esa época es que en aquella época no habían escuelas de cocina. Entonces yo tuve que salir al ruedo en las pasantías directamente. Don Armando Escanone me aconseja, y el profesor Lovera, que eran amigos de la casa, que Sara mis pininos haciendo pasantías en lugares donde se, se cocinara cocina francesa, que es la madre de las cocinas, porque la madre es la cocina francesa, porque habla un vocabulario, o sea, eso de corte brunoise, corte mirepoix, eso de juliana, de ligazón, todos esos términos culinarios son de la cocina francesa. Entonces, don Armando y el profesor
el de cocina del mundo, tú te van a decir que cortes Juliana, que cortes Mirepoix, que cortes, que hagas, que los términos son iguales en todas partes del mundo. Ese es el idioma universal de la cocina. Entonces yo comencé en Le Gourmet del Tamanaco como pasante y simultáneamente, al terminar esa pasantía, que terminaba a las 3 de la tarde, venía a mi casa, me cambiaba y entraba a otra pasantía a las 5 de la tarde en el Petit Bistrot de Jack hasta el cierre. Entonces yo tenía la cocina de bistrot y la Nouvelle Cuisine. Todo esto para después entrar en la casa de don Armando Escanone para refinar la cocina venezolana, que es lo que yo hago hoy día. No Excelente. sé si respondí toda la pregunta. Claro, maravillosa. Bueno, eso es lo que explica Fíjate, la... lo de la pasta con caraotas, yo tampoco la he probado jamás, nunca me he atrevido. Pero eso viene de los obreros que comían pasta faioli, que es pasta corta con caraotas blancas. Y nosotros lo versionamos en criollo, porque fíjate que la minestra lleva las caraotas rojas y lleva pastica chiquita. Entonces la versión criolla de ese plato es, los espaguetis con caraota, que tiene su origen en la cocina italiana, obviamente. Pero eso pasa con muchos platos, porque por ejemplo el bien me sabe de coco es de coco porque nuestra semilla era el coco, pero eso viene de Andalucía, donde se hace con leche de almendra. Y así, cuando lees historia de la gastronomía en Venezuela, te vas a pasear por cantidad de descubrimientos de platos clásicos que fueron modificados por nosotros, por nuestros ingredientes. Bueno, hablamos de la época en el Petit Bistro de Jacques, hablamos de la pasantía con Escanone. A mí me da mucha curiosidad una etapa de tu trabajo en los 90 y es cuando trabajaste en la cocina de la residencia presidencial La Casona durante la presidencia del segundo mandato, pues, de Caldera. Y ahí no pocas fueron las personalidades que degustaron tus platos. Bueno, por Dios, imagínate, La Casona. Y entre ellas, por ejemplo, leí por ahí que Así estaba es. Andrés Pastrana, el expresidente de Colombia, pero también en aquel momento el príncipe de Asturias, hoy rey de España, Felipe de Borbón. Entonces, aquella vez, el entonces Así príncipe es. comió un festín preparado por esta babette criolla que constaba de una crema de caraotas de entrada. Tú dices que la crema de caraotas es la cosa más gourmet del mundo. Me gustaría que hablaras de eso. El príncipe comió también strudel de cazón, de plato fuerte, y una torta melosa de postre. Bueno, con ese banquete, pues el príncipe quiso conocer a la cocinera, el artífice de esas maravillas criollas, y a mí me gustaría que nos contaras de esa etapa tuya en la casona, de la anécdota con el príncipe hoy rey, y bueno, cualquier otra Esa es una anécdota anécdota que se vinculada repite con y los sí, poderosos. se repite y se repite. Sí, esa experiencia fue maravillosa. Yo era muy joven. Yo creo que si ahorita, si ahorita me tocara, que no sé, creo que no lo hubiese hecho porque uno es muy atrevido cuando tiene esa edad. Pero fue una experiencia maravillosa, maravillosa, que me encantaría retroceder el tiempo y volver a repetir esa época que yo cociné en la casona, porque el presidente Caldera era muy buen diente y además era un termómetro de salud saber si el presidente decía, no tengo apetito, los médicos corrían, porque era un comelón empedernido y además le encantaba la cocina venezolana. Entonces, entonces me dijo, Mercedes, ¿tú quieres hacer el banquete para el príncipe de Asturias? Ellos hicieron un evento que era por los 500 años de celebrar. Y Bodegas Pomar en aquel entonces hizo un vino edición especial para esa ocasión. Entonces yo hice ese menú y bueno, sí es verdad que yo digo que la crema de caraota es gourmet porque ahí es cuando yo pongo en práctica todo lo aprendido que hace don Armando. Entonces fíjense, ustedes cuando hacen una crema de caraotas negras y le dicen, mira, haz una crema de caraotas negras, la gente hace su caraota y la mete en la licuadora. No, esta caraota usted la hace, le queda bien, bien liviana de ese caldo bien sustancioso y hay que pasarla por un tamiz, no se licúa. Por eso la crema queda bien negrita, pero todas las cascaritas de la caraota quedan en el colador
Por lo tanto que esa crema le puede comer un bebé a las de la noche y no va a pasar nada, no va a tener flatulencias, no se va a inflamar, porque todo lo que hace que te inflame está en la conchita que se queda en el colador. Entonces yo le serví esa crema y para ese evento yo quería que el príncipe comiera cazón, pero no se lo quería dar en empanadas porque no quería que comiera con las manos, por el protocolo y la cosa. Y ahí nace ese plato emblemático de mi cocina, que es el strudel de cazón, que una vez más hacemos alarde de la mezcla, porque eso es masa filo, que es de los árabes. Le meto un guiso de cazón margariteño con bastante ají dulce, enrollo, va al horno y lo sirvo sobre un culí de ají dulce que también fue pasado por un tamiz, se le pone caldo de pescado y crema de leche y esa combinación es gloriosa. Tan gloriosa que ha pagado el colegio de mi hijo, pagó el bachillerato y pagó la universidad. Espero que algún día nos podamos reunir para que ustedes también lo prueben. Ah, pero claro que sí, aquí Ya. estamos salivando todos y para Todo. seguir Sí, salivando, wow. yo, yo te quiero preguntar, Mercedes, por una cosa que me dio mucha curiosidad y es que tú dices que tu plato favorito es la olleta de rabo. Si bien es cierto que el rabo es una de las partes más sabrosas y más sustanciosas de la res, yo soy aficionado al rabo. También es cierto que si no se sabe preparar bien el rabo, es fácilmente aborrecible. Y bueno, yo no voy a perder la oportunidad de que tú estás aquí, querida Mercedes, para preguntarte por tu receta de la olleta de rabo y a dónde te lleva, a dónde te Sí, remonta esa receta, ese plato. fíjate, uno de los platos que a mí más me encanta de la cocina es la yaca y la olleta es una yaca líquida. En Caracas se hace con rabo y en el interior se hace con gallo. A mí me encanta preparar el rabo y tanto el rabo como la panza para el mondongo, el secreto está en la limpieza. Uno tiene que, la cocina venezolana es tediosa, es de paciencia, es de tiempo, pero todos esos factores al resultado final valen la pena. El rabo se tiene que lavar con limón, estregarlo y con una puntilla de cuchillo bajo el agua, quitarle todas las impurezas que tenga y cocinarse muchas horas a fuego lento. Ese es el gran secreto, porque todo ese colágeno al cabo de muchas horas se despegará solo del hueso y yo le quito los huesos, le quito la grasa, luego desgarazo ese fondo y sobre ese fondo es que hacemos la olleta que lleva alcaparras, lleva aceitunas, lleva salsa inglesa, lleva encurtidos de mostaza, lleva vino. Cuando tú te tomas esa olleta, te estás tomando una yaca. Es delicioso. Ya se ve deliciosa esa receta. Sí, Y bueno, y tú eres aficionada también a la yaca. Ya la yaca no como plato propiamente gastronómico, sino como especie de ritual del venezolano, ¿no? La yaca es memoria del hogar. La yaca es nuestro Sí, país en un bocado, bueno, dulce, salado, ácido, con las amarguras que a veces nos da esta tierra también, y picante. Y sin duda es el plato más representativo de nuestra gastronomía. Ángel Rosenblatt, maestro filólogo, decía que las hallacas son la obra maestra de la cocina criolla y decía, y lo cito, que en la calidad y finura de la masa, en el arte y sazón del guisado y en la sabrosura del adorno residen las tres virtudes teologales de la hallaca. Aquí la cita del maestro así es, así es. Rosenblatt y bueno, Merced, tú eres una maestra yaquera que conoce todos los pasos para hacerlas y eso, y que yo creo que aprecias más el ritual de hacerlas mismo, la reunión familiar que implica, la alegría, la continuación de Así una es, tradición. Me gustaría que habláramos ya cercano diciembre así es. de las hallacas. Yo hago la yaca caraqueña, justamente esa, la yaca que le vas a sentir el dulce, que le vas a sentir el ácido, se hace con gallina y cerdo, pero mi cruzada real en lo que arranca la temporada es que todos se animen a hacer hallacas, tanto aquí como afuera. De hecho, me han contratado para las familias que se reúnen, yo los enseño a hacer la yaca caraqueña. Me han contratado oficinas para como actividad de diciembre enseñar a los empleados a hacer hallacas. Y me divierto muchísimo porque además la idea es esa, que la tradición no se pierda, porque es muy importante. Es verdad, yo vendo hallacas
y es un negoción porque es una temporada súper fuerte y me va muy bien. Pero yo solo vendo hallacas para aquellos que no se atreven o simplemente no les gusta la cocina, porque yo animo a todos a que hagan sus propias hallacas. Y si quieren orientación, yo se las doy. Pero lo que no podemos dejar es que se pierda esa tradición y esa sazón. Porque además, no sé quién lo dijo, pero esas cosas bonitas que dijo ese escritor también, alguien dijo que la yaca nos representa porque es un desorden con orden. Y don Armando bien decía que la diferencia entre un tamal y una yaca es que el tamal es harina de maíz con un relleno. En cambio, la yaca es un relleno con un muy fino estuche de maíz. Alta orfebrería nuestra yaca entonces, ¿no? Sí, señor, Así es. así Qué es. bueno. Mercedes, y para hacerte la cuña y para completar el panorama, digamos, de tu trabajo, hablemos de lo que estás haciendo recientemente. Una vainita. Sabemos, como hemos visto en este programa, que eres una promotora y bueno, y que te has dedicado a rescatar la cocina tradicional venezolana durante toda tu carrera y que sigue siendo la cocina venezolana la protagonista de tu trabajo. Hoy a través de tu propuesta una vainita que podemos conocer en Instagram y que ofrece platos tradicionales nuestros como el asado negro, el guiso de cazón, la polvorosa de pollo, carne mechada, caraotas o arepitas de chicharrón, todos productos hechos por ti, envasados al vacío y listos para llevar y comer desde la comodidad del hogar. Todo lo hago para congelar y que la gente nada más caliente y sirva. Maravilloso. Para los Así es. manganzones como nosotros está mandado a hacer. Hablemos, querida Mercedes, de una vainita esta propuesta. ¿Cómo ha sido la acogida por parte de los comensales? Oye, muy bien, yo estoy muy agradecida, muy agradecida de verdad con mi clientela porque me han acompañado siempre en los restaurantes donde yo he estado, pero yo antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, me autojubilé, porque bueno, una jubilación en la fantasía de nuestra mente y mi jubilación en mi fantasía era en Margarita, en una posadita donde yo estuviera en una hamaca y pasara la gente y yo le dijera, ¿quiere pasar a comer? Esa fantasía se desvaneció en el tiempo y me retiré, hice mi taller en mi casa para, bueno, para ese público que me ha acompañado durante toda mi carrera y que se reconoce en mi sazón porque la han hecho de ellos, pues, y entonces he creado una línea también para para la gente joven, les hago un pollo light, la gente del gimnasio, hago arepitas de plátano y arepitas de yuca para las personas que no pueden consumir gluten, hago cachapas orgánicas con jojoto orgánico para los que no pueden consumir gluten. Y bueno, así nos hemos abierto y tenemos una línea que la gente nos escribe por WhatsApp y les decimos lo que tenemos en stock, lo que vamos reponiendo. Y de verdad, bueno, estoy muy satisfecha con lo que hemos logrado y hemos crecido paso a paso y vamos bien encaminados. Un millón de Maravilloso. gracias de verdad por esta entrevista. Qué bueno. Una vainita, no se lo pierdan, ¿no, Les agradezco Mercedes? mucho la invitación. Agradecidos nosotros, de verdad, tremenda conversa. Agradecidos Sí. nosotros, Mercedes. Muchísimas Y gracias. a esta hora ya nuestro apetito está, pero así Yo como salgo corriendo a comer. salivando a comerme, aunque sea, no sé qué es lo que me voy a comer ahí, pero bueno. Gracias, Mercedes. Muchísimas gracias. No, Gracias, gracias de a verdad. ustedes.